Hola chicos, hoy día tenemos una nueva cápsula, ¿cierto? De instalaciones que tiene que ver con los sistemas de presurización. Bueno, vamos a partir. em, Vamos a colocar un F5. Ay. Nosotros tenemos sistemas de presurización, o sea, un sistema de presurización se refiere a un sistema de bombeo que en sí contenga un estanque de acumulación de agua, además tenga bombas y un sistema de regulación de presión, que puede ser un estanque hidroneumático o un tanque hidroneumático o un hidropack, que es lo mismo, y un sistema también que podría ser de regulación de frecuencia, pero eso está más asociado a términos eléctricos que a cálculos de, de caudales. Cuando vamos a utilizar los sistemas de presurización, tanto en áreas urbanas, cuando la presión de la red no va a alcanzar a suministrar agua a todo el edificio, o sea, cuando estamos hablando de edificios públicos, y además en áreas rurales, claramente, porque no tenemos ninguna matriz y tenemos que eh, sacar agua, en coloquial lo que digo, pero eh, desde afluentes que sean soterrados, o sea, bajo tierra, o afluentes superficiales. Ahora, los proyectos que están en áreas urbanas van a ser revisados por las empresas prestadoras de servicio, ejemplo, ESBAL, SMAPA, cierto, Aguas Andinas, etcétera. Todas esas empresas que están supeditadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero a su vez tienen ciertas facultades para revisar y aprobar estos proyectos de agua potable y entregar los certificados de dotación. A diferencia de en áreas rurales, los proyectos van a ser aprobados por el Seremi de Salud, ya que son em, proyectos en donde el afluente está libre, ¿cierto? No tiene ningún tipo de tratamiento. Y el Seremi de Salud entrega tanto el permiso como la recepción de las obras. Y además, ¿cierto? Es importante que se debe solicitar alguna mecánica de suelo o poder determinar la altura de la napa freática si el afluente es soterrado, ¿cierto? Y o la distancia a la que se encuentra el afluente superficial. Otra cosa importante que nos piden los proyectos de agua potable es los análisis físico, químicos y bacteriológicos del agua que están de acuerdo a las normativas vigentes, ¿cierto? Que tienen que ver con indicadores de Escherichia coli, cierta cantidad de minerales, cierta dureza del agua en sí. Ahora aquí tenemos un, un pseudo así como análisis entre cuáles serían la diferencia entre aquellos proyectos que son del área urbana y el área rural. La diferencia es que en el área rural tenemos un sistema de captación de agua que puede ser superficial, como les comenté, o puede ser soterrado, ¿cierto? Y en áreas urbanas tenemos la matriz de agua potable que nos suministra el agua desde un sistema completo de urbanización que tiene que ver o está asociado a la normativa 691 y tiene un arranque, ¿cierto? Y por ende un medidor. Desde ahí hacia la derecha se mantienen los mismos cálculos de un estanque, bomba, hidroneumático, ¿cierto? Y la red de distribución que corresponde a la red interior de la edificación. Aquí tenemos un pequeño un resumen de los sistemas de bombeo, que es lo que vamos a calcular. Un sistema de bombas va a estar asociado primeramente a la densidad del líquido, ¿ya? Tenemos dos tipos de bombas básicas que son las volumétricas o desplazamiento positivo, en donde estas bombas ejercen una mayor presión, pero generan menores caudales. Y las rotodinámicas, que es un rotor o un ventilador que tienen en el interior, y al revés generan menores presiones, ¿cierto? Pero al final mayores caudales. Dentro de cómo yo las divido, cómo yo las entiendo, ¿cierto? Y donde se me hace más fácil es hablando sobre la transmisión de energía que generan, que podemos hablar de bombas radiales o centrífugas, ¿cierto? Donde tenemos
que es el común de utilización de estas bombas para edificios en altura, y las axiales y semiaxiales, que son aquellas bombas que tienen mayor ejercicio tanto en el eje X, en el eje Y como en el eje Z, entre comillas, ¿cierto? Las radiales tienen hacen mayor esfuerzo para el eje X. Ahora, es importante hablar de que cuando hablamos de transmisión de energía, tiene que ver también con que si estas bombas van a ser monofásicas o trifásicas. Es súper importante eso antes de elegir una bomba, ¿ya? Ahora, un sistema de bombeo, ¿cierto? Que era lo que ya estábamos hablando. Generalmente son bombas rotodinámicas porque necesitamos mayores caudales que mayores presiones, ¿cierto? Y en la ficha técnica de cada bomba es súper importante, ya sea, por ejemplo, Pedrolo y otro tipo de marcas, deben fijarse la presión inicial o altura, que siempre va a estar en metros columna de agua, o en metros, porque al final por la densidad del agua, los metros columna de agua, un metro columna de agua es un metro cerrado. La presión de succión de la bomba, debido a la, a la altura, ¿cierto? Y a la gravedad, las presiones de succión de la bomba siempre van a ser entre 6, 7 y 8 metros columna de agua, la capacidad de succión. La bomba tiene una capacidad de succión y una capacidad de impulsión. La capacidad de succión es 6, 7 u 8, y la capacidad de impulsión va a estar determinada por la cantidad de potencia, o sea, la potencia en HP, y esa potencia está supeditada, ¿cierto? Así vamos a estar hablando de bombas monofásicas o trifásicas. Y lo otro, claramente el caudal de la bomba, que es lo más importante. Perdón. Ahora, ¿cómo determinar el caudal de una bomba? Lo primero que hay que hacer es sacar el caudal eh, instalado de todos los artefactos que van a recibir suministro de agua de esa bomba. Y como segundo paso, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio y un ejemplo de una cierta cantidad eh, de, de artefactos, ¿cierto? Y los caudales asociados, y nos da un caudal instalado total de 300 litros por minuto. Para yo sacar un caudal, el caudal máximo probable, que es el que nos va a dar pie para calcular eh, el caudal de la bomba proyectado, yo calculo el QMP, que es 1,7391 por el caudal instalado elevado a 0,6891. Estos números, el 1,7391 y el 0,6891, son constantes. Lo pueden encontrar en la NSH 2485 oficializada del 2000 o en el RIDA, ¿cierto? Y me entrega el caudal máximo probable, que ya lo vimos en otro video, es 88,57. Ya, este es un punto que nos va a ayudar a determinar, ¿cierto?, el caudal de la bomba. Ahora nosotros vamos a tener dos tipos de caudales: un tipo de caudal que se va a llamar el proyectado y otro que se va a llamar el caudal real, ¿ya? El caudal proyectado de la bomba siempre va a ser el caudal máximo probable dividido en la eficiencia de la bomba. La eficiencia de la bomba puede variar entre un 70 o un 80%, o en su defecto también puede ser hasta un 60%. ¿Por qué no más de 80? Porque si es más de 80 significa que la bomba va a estar trabajando más de lo que corresponde. Y si es menos del 50 o un 50%, significa que la bomba es como excesivamente grande para el caudal que va a suministrar. Si es menor a 50 o menor a 60, es un tema de lucas, de plata, ¿cierto? De dinero. Si es mayor a 80, también es un tema de dinero, pero también tiene que ver con la vida útil de la bomba, ¿ya? Lo otro importante es saber que las bombas nunca trabajan solas, siempre que tienen que ser en duplas más una de refuerzo. Eso significa que la eficiencia de la bomba disminuye más aún, porque se detiene una, ¿cierto? Y continúa la otra, y viceversa, ¿ya? Y esta bomba de refuerzo, ¿cierto? Es en el caso de que falle una de las dos.
Entonces esos 88,57, si yo los divido en 0,8, me da un caudal de la bomba proyectada de 10,57. Voy a colocar el cursor. No, ahí, 10,57. Ese sería el caudal de la bomba proyectada. Esa es la base, ¿cierto?, de la bomba que yo adquirí. Entonces, si yo quiero adquirir una bomba, tengo que buscar una bomba que tenga como mínimo 110,57 litros por minuto. Por ejemplo, yo entré a Falabella, a Sodimac, y ahí dejé un link, ¿cierto? Y justo elegí una de 105 litros por minuto, pero si yo hago el cálculo, me da que no corresponde, ¿cierto? El caudal real es más del 80%, corresponde a un 80 y tantos o 90 y tantos por ciento, y eso significa que sobreexageré en la decisión de elegir la bomba, o sea, estoy sobre el 80%, y eso significa que lo más seguro es que la bomba tenga una vida útil menor. Ahora, ¿por qué elegí ese? Porque dentro de todos los que vi, era el que se acercaba más. Había algunos que estaban en 200 litros por minuto, entonces por lo tanto la eficiencia era mucho más baja, ¿ya? Los datos que me dan, que están en el catálogo, son de 105 litros minuto, con una potencia de 1 HP y una altura de impulsión de 33 metros por pulgada. Ahí ya tenemos los datos de la bomba. Luego de la bomba, ahí se ven, de hecho, en la parte derecha del computador, superior derecha, las tres bombas, que siempre puede haber una bomba de refuerzo que sea más pequeñita, ¿cierto? Estas bombas deberían estar en serie, que significa que al, eh, al rellenarse el tanque hidroneumático, que es lo que vamos a ver ahora, la bomba se detiene, por ejemplo, esta bomba se detiene, y Eh, luego, cuando disminuye la cantidad de agua que hay dentro del tanque hidroneumático, continúa la otra. Sería esta. Y esta es de refuerzo en el caso de que falle una. ¿Qué es un tanque hidroneumático? Lo tenemos acá. El tanque hidroneumático es un elemento en acero que adentro tiene un caucho de plástico, ¿cierto? Y tiene una cámara en donde se llena de agua y una precámara que tiene que ver em, ¿cómo se llama? Con la cantidad de aire que tiene dentro. Entonces, el tanque hidroneumático es un volumen entre la cantidad de agua interior en el caucho y un volumen de aire, ¿cierto? Entre el caucho y el acero. Funciona como un corazón en rigor. Cuando este lleva al tope de la presión, la bomba se va a detener. Por eso se llama presión de desconexión. La presión de desconexión siempre va a ser la presión de la bomba. ¿Por qué? Porque la bomba va a entregar la presión máxima. Eso significa que se va a llenar el estanque, y al llenarse el estanque significa que el edificio no requiere de una cierta cantidad de agua. O sea, no hay nadie utilizando el agua ni los suministros, ¿cierto? Los artefactos. Por eso tenemos una presión de... ay, aquí está mal escrito. Es de desconexión, que es la presión de la bomba, y, eh, y que se conoce como PB, tal cual, y la presión de conexión, que es PB por 0,18, que significa que siempre vamos a tener un 18% de la bomba, del estanque hidroneumático, que va a tener menos agua. O sea, este tanque se supone, por el hecho de estar siempre en uso, el edificio como mínimo va a tener un 18% de los artefactos usándose, ¿ya? Y en el caso de los caudales, el caudal A siempre va a ser el caudal de la bomba, ¿cierto? Y este caudal A significa que cuando yo baja la presión, ¿cierto? A un nivel muy bajo, ¿cierto? Vamos a tener un caudal de conexión. Están mal escritos, están al revés. Un caudal de conexión, ¿cierto? Que va a ser el 25% del caudal total.
¿Sabe qué significa eso? Que cuando baja la presión, ¿cierto? O cuando esté completamente lleno el tanque hidroneumático, la cantidad de agua que se va a entregar o el suministro de agua que va a entregar la bomba es de un 25%, ¿ya? Para poder calcular el tanque hidroneumático del hidropack. Entonces acá tenemos las fórmulas. Lo primero es, podrían obviar esta parte, esto, solamente eso, porque lo demás está todo bien, ¿cierto? Los cálculos están bien. Y el volumen del hidropack va a ser el volumen de regulación por PV, ¿cierto? Que es la presión de desconexión más 1, en el revés los nombres acá, y dividido en PV menos PA. PV siempre va a ser la presión más alta y PA siempre va a ser la presión más baja, ¿ya? Para poder sacar el volumen de regulación, que es lo que nos falta acá, porque tenemos PV y PA, el volumen de regulación siempre va a ser el caudal medio más los tiempos de retención de la bomba o los tiempos de arranque de la bomba dividido en 4. Siempre vamos a asociar la bomba, todo esto es en base a la bomba, de hecho, a los datos de la bomba. Y para poder sacar el caudal medio, nosotros sabemos que QA más QB dividido en 2 va a ser el caudal. Entonces vamos a generar el ejercicio. El ejercicio. Entonces tenemos que un QA va a ser 105 litros, la potencia va a ser de 1 HP, el PV va a ser de 33 MSA y ahora vamos a calcular QB, que debe ser el caudal más básico, ¿cierto? Em, y el más bajo, que es el 25% de QA, que me da 27,5 litros por minuto, y me va a dar, y vamos a calcular PA, ¿cierto? Que PA va a ser el 18% de PB. Ahora, QA es el caudal de la bomba, ¿ya? Significa que ese es el caudal, son los 105 litros. Y V, y QB va a ser el caudal más bajo de la bomba que va a poder entregar al suministro de agua teniendo este 18% de los artefactos usándose, ¿ya? Entonces la bomba siempre se va a calcular, el mínimo no va a ser cero, no es que se va a detener al 0%, sino que en rigor la retención va a bajar tanto que va a llegar a un 25% de uso de la bomba. Entonces por eso que el caudal medio va a ser entre 105 más 27,5 dividido en 2 y eso me va a dar 66,25 litros por minuto. Ahora, para calcular el volumen de regulación, que es solamente el volumen de agua que está dentro del tanque hidroneumático, sería los 66,25 litros por minuto, porque todavía sigo siendo un caudal, por el tiempo que tiene que ver con los arranques de la bomba, que están asociados a los HP, en este caso es para una bomba que sea centrífuga. Hay para bombas axiales estos cuadritos y semiaxiales o pozos profundos, ¿cierto? Cuando hablamos en 380 volts, aquí estamos hablando de 220. Y apenas nosotros tenemos un HP, para un HP, ¿cierto? Nos da que el factor en minutos es de 1,2 minutos. Se supone que la bomba arranca 1,2 minutos. Dividido a la cuarta, eso me permite que se vayan los minutos y me quede 19,87 litros, que va a ser el caudal o sea, el volumen de agua que va a estar dentro del hidropack y ese va a ser el máximo, ¿ya? Y lo otro, vamos a tener el volumen total del hidropack, que va a ser los 19,87, que va a ser el volumen de regulación, por los 33, que va a ser la presión, ¿cierto? De la que trae la bomba, más un MCA, dividido en 33 menos el 18% de la presión de la bomba que trae por catálogo. Eso significa que el tanque hidroneumático va a tener un volumen total de 24,96. La diferencia entre el volumen del hidropack
y el volumen de regulación va a ser el volumen de aire por si acaso. Continuo. Bueno, ahí está más o menos el formato de cómo trabaja el hidropack, ¿cierto? Y los hidropacks que se pueden colocar en serie, ¿cierto? De forma vertical, horizontal, en línea. Y nos faltan dos cosas todavía. Una que es el estanque de acumulación. Los estanques de acumulación pueden ser, van a depender de lo que diga la norma, y va a depender del destino claramente, porque los estanques de acumulación debería considerarse el estanque de acumulación más el estanque de reserva más el estanque de incendio en el caso de que no exista un sistema de rociadores. Y está el estanque por si acaso, ahí está la bomba y ahí está el hidropack. ¿Por qué está esta camarita acá abajo? Se llama cámara sentina y es en el caso de que los electrodos, ¿cierto? De el estanque sobrepasen el volumen de agua. La idea es que se regule la cantidad de agua y pase a esta cámara sentina y de la cámara sentina pase al estanque, perdón, a la cámara de inspección. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de estanque solo? El de acumulación eso ya lo habíamos hablado en ¿cómo se llama? En otro apartado, que es el consumo máximo diario, ¿cierto? Por 1,5 más o menos, que es el 50% más del volumen del estanque, y es el número de habitantes por la dotación por el tiempo de retención, dividido en 24. El número de habitantes lo entrega el arquitecto o se calcula según el artículo de la ordenanza referido a las cargas de ocupación. La dotación se puede encontrar en el anexo del RIDA y va a depender del destino. Y el tiempo, ¿cierto? Va a determinar también del destino y lo determina un poco el proyectista y lo que dice sobre estanque el RIDA. ¿Ya? Aquí, esto es lo que hablaba. Entonces dice que más o menos para una edificación vamos a utilizar el 75% del día, o sea, el 75% de 24 horas corresponde a 18 horas, y eso, para poder calcularlo, sabemos que es 20 por los 200, que es la dotación, por los 18 horas que corresponde al 75% del día, dividido en los 24, y eso me da 3.000 litros. Si yo lo multiplico para saber el volumen del estanque de acumulación por 1,5, y eso me da 4,5 metros. ¿Ya? Si yo quiero saber, por ejemplo, el volumen del estanque de acumulación más el volumen de reserva, yo los multiplico por 2 o por 3 si incluyó el estanque de incendio, y eso me daría 9 más 4,5 por 3 serían 13,5 metros cúbicos. Hay que recordar que los estanques de acumulación no pueden ser superados en 20 metros cúbicos, ¿cierto? Pero estos 20 metros cúbicos, al superar los 20 metros cúbicos, se deben separar en dos, pero debe tener movimiento el agua, por si acaso, el fluido. O sea, el volumen de agua tiene que tener movimiento, no tiene que haber agua estancada. De hecho, ahí se ve, ¿cierto?, la separación, pero entre este volumen y este otro volumen tiene que haber una conexión para que pueda existir un movimiento de agua y no se generen bacterias ni elementos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el estanque? Que es lo último que vamos a ver, perdón, en áreas rurales cuando tenemos un pozo o una noria, sobre todo cuando vamos a adquirir la cantidad de agua que es bajo suelo. Es súper importante saber a qué altura está el agua, y el agua va a tener estos afluentes, un estanque, un volumen estático, que es como el volumen, es la cantidad promedio anual, y vamos a tener volúmenes dinámicos, y vamos a tener volúmenes también dinámicos superiores cuando hay un exceso de lluvia, ¿cierto? La napa freática sube, y cuando tenemos eh, años, años de lluvia que son escasos, la napa freática baja.
Pero ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber como diseñadores? Es que primero tenemos la sección de la noria o del pozo. En el caso del pozo siempre es circular porque se utiliza cuando tenemos la napa freática muy abajo. Y la sección de la noria, si va a ser circular o cuadrada, en este caso circular, ¿cierto? Con un diámetro de sección de 1,5 metros. Y vamos a saber, según lo que dice la mecánica de suelo, los geógrafos o geólogos, ¿cierto? ¿A cuál, a qué altura va a estar el espejo de agua? En este caso está a 13,58 metros. El espejo de agua es cuando yo me paro aquí, abro la tapa y pues me puedo reflejar en el agua. Entonces se supone que yo al reflejarme, que sería el nivel estático, serían 13,58 metros. La profundidad total la determino yo y el tiempo de recuperación, en el caso de que sube o baje la napa, es de 10 horas, por ejemplo, y baja o sube un 75%. Entonces, como primera instancia, yo para sacar el área, en este caso, recuerden que el área se puede calcular según el diámetro y según el radio. Y según el diámetro es pi por el diámetro al cuadrado dividido en 4. ¿Ya? Esa es una parte. Y siempre hay que saber que el caudal va a ser volumen dividido en tiempo. El volumen va a ser 177 metros cuadrados. Ese es perdón, el área. Y para nosotros poder sacar la altura con el fin de poder sacar el volumen, ¿cierto? Sería el área por la altura. Sacamos la profundidad total, que es la que nosotros determinamos, ya según la altura del espejo de agua, por el tiempo de retención. Si yo dije, ok, son 18 metros los que yo pretendo excavar, menos los 13,58, que sería la altura a la que se encuentra el espejo de agua, por los 0,75, que sería, ¿cierto? Eh, el nivel o el porcentaje de recuperación. Y eso me da una altura de 3,32 metros, que sería el volumen de agua en sí, ¿ya? Ahora, cuando yo coloco A por H, ¿cierto? Me va a dar exactamente la cantidad de litros, porque el volumen, ¿cierto? Que aquí en este caso está en metros cúbicos y yo lo multiplico por 1000, me va a dar 5.876,4 litros. Es súper importante que cuando nosotros hablemos de, para saber si realmente el caudal que nosotros estamos diseñando o o claro, calculando de la noria o del pozo, siempre tiene que ser superior al consumo máximo diario. O sea, lo que yo consumo en agua tiene que ser menor a lo que me va a entregar el pozo o la noria, ¿ya? Para sacar esta bomba que está sumergida, que tiende a ser una bomba trifásica, que es la última parte del cálculo, yo lo primero que tengo que saber es cuál es el caudal de aforo. El caudal de aforo siempre va a ser el consumo máximo diario, que va a ser 5,9 litros día, no, metros cúbicos día. Y en este caso, yo voy a darle como un coeficiente de seguridad y me va a dar 5,9 metros cúbicos. Disculpen, ahí hay un error por 1,2, que es el coeficiente de seguridad. Y yo voy a buscar una bomba, ¿cierto? Trifásica, porque siempre van a ser trifásicas o suelen ser trifásicas las que son axiales y están abajo, de 7,8 litros, o sea, metros cúbicos día. Y por ejemplo, en este caso yo encontré una bomba de sumergible electrobomba de 0,75 que me entrega, que es el modelo tanto, y me entrega 44 MSA. Eso significa que succiona 6, 7 u 8 metros columna de agua de aquí hacia abajo, por eso son sumergibles, porque la altura no me da. La bomba se estaría a perder si yo pusiera la bomba de arriba como una centrífuga, que estos son 18 metros y solo cubre 6, 7 u 8 hasta acá. O sea, no alcanza a llegar al nivel de espejo de agua y lo succiona acá y luego lo impulsa hacia arriba hasta 44 metros columna de agua.
Esa es la clase de bomba, ¿cierto? Disculpen los errores. Eso recuerden que es metros cúbicos día porque ya lo dividí en 1000. Son estos 5.878 litros día que los aproximé a 5,9 metros cúbicos día. Eso es metro cúbico, vuelvo a repetir, metro cúbico. Y de esa manera, usted debería buscar una bomba que sea de 7,08 metros cúbicos día. ¿Ya? Las bombas las puede ver según metro cúbico o también según litros día. En este caso está en metro cúbico. Eso es, chiquillos, por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra cápsula de instalaciones.